La selva amazónica del Ecuador en su belleza salvaje. Un mito. El bosque es muchas veces tan espeso que solamente se alcanza a ver el cielo donde las lagunas reflejan su inmenso ojo azul. Ecuador está caracterizado por sus cadenas montañosas con volcanes nevados. Al pie de las montañas comienza el exuberante mundo de la cuenca amazónica. El gran río Napo, junto con sus afluentes, forma una extensa red de infinito verdor. En todo nuestro planeta quedan pocos paisajes tan ricos en diversidad de plantas y animales. El equilibrio de este verde universo es muy delicado y fácil de alterar. La selva nos parece un lugar no tocado por la mano del hombre. Sin embargo, desde hace centurias ha sido el hogar de muchos pueblos. Sus mitos, su sabiduría, su cosmovisión constituyen una riqueza en la que se funden vida y bosque. Estos pueblos se sienten parte armónica de la naturaleza en la que habitan. Así los guauranis van de un lugar a otro en lo espeso de la selva. Fueron contactados apenas hace 45 años por el llamado hombre blanco. Filmaciones de los años 70 muestran cómo fueron los primeros contactos con los misioneros. Desde un helicóptero se lanzan regalos. Luego, el pájaro de metal baja del cielo. Con cámaras, grabadoras y caramelos de limón se impuso la civilización sobre los guaurani. Como primera acción, los misioneros norteamericanos lucharon contra su desnudez. Juana vivió esta experiencia en su niñez y nos relata cómo se impuso la civilización en ella. Ahora se ponía y vestía así a las viejas y los viejos sacaban ropa, se botaban. Y Raquel le enseñaban de comer con sal y ellos decían, ¿qué están? No vale comer con sal, botaban. Ellos solamente simple cocinaban y comían. Así sabe contar mi mamá. Actualmente se confronta a los guaurani con una faceta todavía más destructiva de la civilización occidental. Con los misioneros llegaron los geólogos de la Texaco. En la selva amazónica se encontró petróleo. Consorcios de Estados Unidos, Canadá, España, Brasil y China explotaron el oro negro. Se cortaron trochas para construir carreteras, dejando atrás aguas envenenadas, suelos contaminados y bosques talados. Claro, esa agua apesta. Los niños cuando van a la escuela, toda esa apestación, están con dolor de cabeza, no quieren estudiar, no quieren ni saber clase. Hoy en día los indígenas ya no toleran más destrucción y comienzan a organizarse. Para lograr una resistencia exitosa, depusieron las luchas tradicionales entre etnias. Cuentan con el apoyo de grupos occidentales defensores de la naturaleza. Aquí visitan los guaurani, un pueblo quichua a orillas del Napo. Los guaurani cantan a lo largo del camino para darse valor. Moy
Es uno de los organizadores de este encuentro y vocero de los guaurani en esta lucha contra el petróleo. Comunidad guaurani invitó para, comunidad quichua, intercambiar. Nos fuimos allá viendo en realidad el punto donde ojos nuestra comunidad nos preocupó bastante. Ese no queremos que, como pasó San Carlos, no queremos que pase territorio guarani. Entonces hemos visto y es verdad porque así hace 10 años se explota crudo en esta zona y hasta ahora no existe ni agua potable, peor electricidad. Más pobreza, el primer demando de San Carlos más peor, más en vez de estar más haciendo las casas de la comuna más bueno, estamos más bajados, no tenemos agua, no tenemos en dónde cagar, no tenemos en dónde comida, no tenemos en dónde nada. Esa es mi protesta. Gracias. San Carlos es ahora más pobre que antaño. No es posible cazar o pescar. Los animales han huido y el río, así como los peces, están contaminados. El agua que beben los pobladores está envenenada con petróleo puro. Por esto existen en este pueblo un alto porcentaje de personas enfermas de cáncer. Sí, el petróleo es como Esperanza Martínez vive en Quito y es una de las fundadoras de Acción Ecológica. Su organización logró a través de un arduo trabajo a la luz pública que las leyes del medio ambiente empiecen a respetarse. Realmente lo que se ha comprobado es que para los países industrializados apropiarse del recurso petrolero es una cosa que no tiene límite, que no tiene ninguna condición de derechos humanos ni de conservación, que lo que se impone es que todos esos recursos salgan lo más rápido posible, al precio más barato posible, y para esto solamente vale reflexionar. Nosotros vendemos nuestro petróleo tan barato, que un barril de Coca-Cola vale 6 veces más que un barril de petróleo. El MOI me estaba traduciendo y lo que dice, no le voy a poder repetir, pero básicamente lo que dice es que así como murieron estos insectos, así va a morir la empresa. Para Esperanza Martínez, la resistencia de los pueblos indígenas es una esperanza para la selva. Para el año 71 se había dicho que el Ecuador iba a dar el salto de país pobre a un país rico. Sin embargo, ahora 30 años después vemos que el país es más pobre, que en el país se han destruido sus recursos, que nos estamos quedando sin petróleo y sin Amazonía, y que la gente en la región está viviendo en condiciones críticas de pobreza, de enfermedad, de violencia. Porque otro guarani vive carretera ya es como si cualquier ciudadano, ya necesita mucho carro, ya necesita dinero, pero un día va a pasar donde está viviendo carretera. Entonces nosotros estamos adentro, entonces no puede permitir. Ese dijeron vos de guarani, que yo voy a luchar hasta el último. Negociantes de una petrolera canadiense van a una reunión dominical de la comunidad de los quichuas. Quieren la aprobación de los indígenas para extraer petróleo de sus tierras. Hace poco tiempo que se firman este tipo de contratos con las comunidades como resultado de las protestas internacionales.